Bueno, buenas tardes y buenos días a todos y todas quienes se han conectado hoy a este webinar de Together. Gracias por asistir a este webinar que estamos desarrollando en el marco del proyecto Together sobre la participación infantil y juvenil y su influencia en la toma de decisiones públicas. Yo soy Carolina Cañón, responsable de comunicación para la Advocacy de Aldeas Infantiles SOS España, y voy a acompañarles en la moderación de este espacio. Les recordamos que esta sesión está siendo grabada y previamente les compartiremos también lo que va a ser la grabación total de todo este webinar. Para empezar, debemos mencionar que las crisis globales como la pandemia de COVID-19, las guerras o el cambio climático han puesto de manifiesto las debilidades de nuestros mecanismos sociales de protección a la infancia, la adolescencia y la juventud en situación de vulnerabilidad, no siendo capaces de impedir que les afecten de forma desproporcionada. En ese contexto actual, marcado por estos y otros desafíos sin precedentes, la participación significativa de los grupos en situaciones más vulnerables en los procesos de tomas de decisiones es crucial, es más crucial que nunca. El proyecto Together nace para garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y personas jóvenes, sobre todo su derecho a participar en las decisiones que les afectan, a influenciar cambios que mejoren sus vidas y a proponer mejoras a su situación que sean sostenibles en las políticas públicas. Se ha centrado en empoderar a aquellos que viven en situaciones familiares vulnerables y en cuidados alternativos para que participen en la elaboración de políticas públicas a nivel local, regional y nacional, pues son estos grupos los que encuentran más barreras a la hora de participar en la sociedad. En este webinar vamos a prestar especial atención a la importancia de considerar las opiniones y recomendaciones de las niñas, niños y personas jóvenes en mayor situación de vulnerabilidad de las decisiones que afectan su vida. Pues a pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos de la infancia y la juventud, existe una brecha persistente entre estos grupos y las personas tomadoras de decisiones. Más de la mitad de los niños y niñas de la Unión Europea confiesan que sus puntos de vista nunca han sido consultados por las autoridades a nivel local, nacional, europeo, y esto no solo ocurre en Europa, sino que es un fenómeno que venimos viendo que se repite a nivel mundial. La marginación de sus voces en los espacios de toma de decisiones no solo socava sus derechos, sino también la posibilidad de diseñar políticas públicas a la medida de sus expectativas, y además limita la capacidad de las sociedades para responder de manera efectiva a sus necesidades específicas, especialmente en los tiempos de crisis. Para hablar de todo esto, nos acompañan hoy en este espacio desde España Nadia Garrido, directora de Advocacy de Aldeas Infantiles SOS España, y Elena Bilbao, responsable de la participación del proyecto Together. También está Mabel Taravilla, responsable de programas de participación infantil de la Plataforma de Infancia de España. Desde Chile nos acompaña Paulina Fernández, directora de Abogacía y Estudios de Aldeas Infantiles SOS Chile, y Tali Arriagada, director ejecutivo de la Fundación Egresa. Desde Uruguay contamos con la presencia de Martín Pardo, coordinador de Incidencia y Política Pública de Aldeas Infantiles SOS Uruguay, y de Ximena Gianni, coordinadora del programa de medidas socioeducativas de OSC Renacer, Plataforma de Infancias y Adolescencias de Uruguay. Muchas gracias a todas y todos los panelistas por estar aquí hoy. Y para iniciar en esta primera parte del webinar, conoceremos las experiencias con foco en los elementos de participación de infancias y juventudes y sus efectos en la influencia en las decisiones públicas. Para ello daremos la palabra a nuestras colegas de España, Nadia, Elena y Mabel, que nos presentarán las experiencias de Together y EPIC respectivamente. Recuerden a todos y todas las panelistas que para este espacio cuentan con 10 minutos en su intervención, así que adelante, compañeras. Gracias, Carolina. Bueno, en nombre mío y de Elena y de Aldeas Infantiles España, es un gran placer recibirlos en este webinar. Sobre todo agradecimiento a nuestras colegas y a nuestras colegas y a nuestras y nuestros colegas de España, que también nos acompañan, de Chile y de Uruguay. Va a ser un placer muy grande, y de toda Latinoamérica también. Así que bueno, sobre todo porque la temática de la participación infantil y juvenil y la posibilidad de influir en las decisiones públicas, es un agrado muy grande contar con tantos y tantas participantes que les interese esta temática. Como ha dicho Carolina, vamos a pasar, tanto Elena como yo, y posteriormente Mabel, a compartirles la presentación, así que si me dan un segundo, vamos a empezar con el webinar en sí. Bien, tanto Elena como yo tenemos el gusto de presentarles el proyecto Together. Este proyecto Together es un proyecto que ha sido impulsado por la Unión Europea
ante la preocupación de la baja participación de niños y niñas en las decisiones públicas. Sobre todo venía en un contexto post-pandemia, en donde también esto se veía muy disminuido y también se fue adaptando a lo que son las distintas crisis globales, como las guerras, las situaciones de emergencia y las diferentes preocupaciones que tenían niños, niñas y personas jóvenes acerca de las decisiones que impactaban en sus vidas. Es así que surge este proyecto tan interesante que desde Aldeas Infantiles venimos realizando hace más de 2 años, bueno, casi estamos al final ahora, y en donde es una iniciativa que, como lo he dicho, se ha impulsado por la Unión Europea, más concretamente por la Dirección de Justicia, que se trabaja a través de ciudadanía, equidad, derechos y valores como ejes principales de esta iniciativa SERP, y que no solo se ha implementado en España, sino también en Bulgaria, en Hungría y en Italia en estos 2 años. Como hemos comentado aquí, vamos a hablar específicamente de los niños, niñas y personas jóvenes y sobre todo los profesionales que apoyan, así como también los responsables de las políticas. El proyecto tenía como un foco muy claro de mejorar la capacidad para influenciar en los procesos de toma de decisiones públicas de todos estos actores. Lo más interesante que ha tenido Together es que es un proyecto en alianza. No lo veíamos como un proyecto que se implementa con adultos y con niños, sino no, es en alianza y es potenciando a los niños y niñas y personas jóvenes en un mismo lugar de equidad en este proyecto. Por supuesto que este proyecto que les vamos a comentar hoy con Elena tiene un foco muy especial en niños y personas jóvenes que viven en situaciones familiares de alta vulnerabilidad y que lo que queríamos era esa participación significativa en ver cómo se podían llegar a hacer sus principales preocupaciones, hacerlas y transformarlas en recomendaciones a las políticas públicas. Eh, yo voy a hablar un poco de esas actividades en las que sí que he visto una participación protagónica de estos chicos y chicas, ¿no? Y empezando siempre en nuestro proyecto, siempre hablamos de esa encuesta que se hizo al inicio del proyecto, con una participación de unos 120 chicos y chicas, y en esa encuesta lo que hacíamos era preguntarles qué era para ellos la participación, qué sabían acerca de participación y sobre todo cómo querían hacer esa participación, ¿no? Esta encuesta nos ha servido como línea de base a lo largo de todo el proyecto y es la que nos ha marcado cómo iban a ser esos manuales o esas formaciones posteriores en participación y sobre todo también sobre qué querían hacer incidencia política. La que en esta encuesta salió que como tema principal querían hablar sobre la salud mental. También, una vez realizada esta encuesta, creímos que era muy importante también hacer una versión amigable de esos resultados de la encuesta, ¿no? Y compartimos con todos los chicos y chicas que participaron en la misma. Por otro lado, los que nosotros llamamos CAP y JAP, que son esos consejos de participación. CAP es para chicos y chicas, para niños y niñas hasta 16 años, y los JAP son estos consejos de participación de adolescentes y jóvenes. Estos consejos de participación han sido grupos en los que nos hemos ido apoyando durante todo el proyecto y en los que nos han servido para conocer un poco el feedback sobre las distintas actividades. En estos consejos hablábamos con estos chicos y chicas sobre las distintas actividades que se hacían en el proyecto, les pedíamos su feedback acerca de los manuales que se estaban creando, ellos leían los manuales y nos comentaban qué cosas había que cambiar, con ellos realizamos unas campañas de sensibilización que más adelante nos va a comentar Nadia. Eran unos puntos muy importantes para nosotros, eran unos espacios de participación real de estos chicos y chicas y en las que nosotros, el Grupo Nacional y todos los miembros del proyecto se apoyaban mucho. Gracias. Por otro lado, la formación en cascada, ¿no? Una actividad clave para nosotras en este proyecto. Se realizó una formación a jóvenes que eran parte de nuestros consejos de participación y esos jóvenes se formaron para ser los verdaderos formadores entre pares de temáticas de participación para la incidencia política. Esta formación en cascada se hizo en los 2 territorios en los que estamos presentes Together, que es en Cuenca y en Madrid, con un alcance de 8 formaciones en la que alcanzamos a más de 140 niños y niñas, ¿no? En esta formación. Fue básico para esta formación esos manuales que se crearon previamente junto con los consejos de participación, ¿no? Y fue un espacio en el que nuestros chicos y chicas, como vamos a comentar también más adelante,
tuvieron un protagonismo clave y sobre todo hizo que ellos crecieran mucho, tanto en su confianza, en sus habilidades comunicativas, de formación. O sea, fue un espacio clave también para ellos. Y por último, ese Grupo Nacional de Coordinación, ¿no? Que también hemos tenido estas reuniones a lo largo del proyecto, en el que estaban tanto nuestras jóvenes expertas como autoridades, como universidades y como redes de otras entidades, ¿no? Como es el caso de nuestra compañera Mabel de la Plataforma de Infancia, ¿no? Estatal. Bien, y siguiendo un poco esta línea, también queríamos presentarles otros hitos que ha tenido este proyecto que hemos venido desarrollando hace 2 años y que también le dan bastante importancia a lo que es la participación de los chicos y chicas y la potencia muchísimo, sobre todo, para poder realizar incidencia política. Para ello fuimos trabajando en distintos intercambios que se fueron dando entre chicos y chicas y las autoridades, en donde, bueno, fuimos a contarles un poco de lo que iba el proyecto, de cómo se iba desarrollando. Y también, como mencionaba Elena, en estos consejos se fueron creando los mensajes para que luego íbamos a trasladar a las autoridades. Entonces es bastante importante decir que han elegido las temáticas, han elegido qué les preocupa y lo hemos ido trabajando a lo largo de 2 años. Es decir, los procesos participativos que buscamos en la incidencia política llevan su tiempo, pero llevan su tiempo y también vemos sus resultados. También algo bastante importante que compartiremos luego es una campaña de sensibilización que hemos hecho, que también se las vamos a compartir con ellos y con ellas, acerca de un video y también este webinar que es lo que estamos realizando hoy. Pero un punto y un hito clave que me gustaría compartirles, porque además está disponible en español, en inglés, bueno, está también en búlgaro, en húngaro y en italiano, porque han sido los distintos países donde se ha implementado Together, pero es un e-learning, una formación virtual que es muy corta, que la fuimos pensando también con el feedback de las personas jóvenes también, acerca de poder capacitar en los distintos marcos de la participación y sobre todo hacerla bastante sencilla, porque sabemos que muchas veces las personas tomadoras de decisión no tienen estos tiempos como para hacer un e-learning más largo. Se estima que dura entre 30 minutos y 1 hora. Y lo más importante que buscábamos ahí también era que al finalizar, que no solo tenían como todos estos marcos importantes legales a nivel de la participación, sino que también como toda una sensibilización en lo que son los modelos de participación, por ejemplo, de Laura Lundi, bueno, la escalera de Hart, cosas que de pronto en lo social se conocen más o en lo educativo, pero que pasarlo al ámbito político era todo un desafío. Al final de esto sí les pedíamos como un compromiso. ¿Cuál era el compromiso que podían asumir las autoridades en relación con este curso? ¿Cómo pensaban que podían incluir lo que habían aprendido en sus planes? Y yo creo que esto también lo vamos a hablar luego, cuando hablemos más allá de las conclusiones, pero creo que ha servido mucho para sensibilizar y para transformar las miradas. Bueno, un poco lo que les decía, uno de los hitos clave ha sido este video. Los chicos y chicas en España han elegido la temática de salud mental. Sabemos que es una temática que les afecta a nivel global y querían bueno, darnos sus perspectivas y sus preocupaciones, pero también posibles soluciones. Y aquí es bien interesante porque todo el ejercicio que fuimos haciendo con Elena y con las compañeras y compañeros que nos han acompañado en este proyecto ha sido de escucharles realmente y de tomar esa iniciativa y que el video sea como realmente les interesaba mostrarlo, ¿no? Entonces, si me permiten, antes de dar paso a mis colegas, voy a compartirles el video. Espero que se oiga. Para mí un problema de salud mental es una incapacidad mental que no me permite envolverme de nuevo en mi entorno. Yo siento que es unos barrotes creados por mí mismo, los veo aunque no estén, pero veo la luz y no puedo salir de ahí. Lo he vivido en carne propia y lo he visto en mi entorno familiar y social. Los que sí que estuvieron para mí eran mis amigos más cercanos. Si los adultos realmente escucharan a los niños y niñas, podrían hacer muchas cosas para ayudarles en esos momentos difíciles. También pueden ofrecer un espacio seguro y acogedor para que los niños y niñas expresen sus emociones. Escuchar de manera activa y genuina a los niños y niñas puede marcar una gran diferencia en su bienestar emocional y mental.
Bien, por supuesto que esto va a dar para más reflexión y seguramente lo que buscamos también es sensibilizar y que conozcan no solo lo que Together ha hecho, sino también lo que nuestras colegas y nuestros colegas han realizado en los diferentes países. Por eso me complace de pasarle la palabra a nuestra colega Mabel de la plataforma de infancia, en donde hemos tenido también un trabajo en Together, pero un trabajo muy cercano con EPIC y con otras iniciativas de participación infantil. Así que adelante, Mabel. Mil gracias, Nadia. Gracias, Elena. Y gracias, ya no solo por invitarnos a esta webinar de cierre de Together, sino también por invitarnos a ser parte, a poder ya no solo participar, sino sentirnos parte de estos proyectos con chicas y chicas. Así que encantadísimas de seguir participando. La iniciativa que venimos a compartiros desde la Plataforma de Infancia de España es EPIC, que son las siglas del Equipo de Participación Infantil por el Cambio de la Plataforma de Infancia, nombre que pusieron las mismas chicas y chicos, ¿no? Un poco buscando el objetivo de su grupo. Dale a la siguiente diapo, Nadia. ¿Dónde se enmarca EPIC? ¿Por qué aparece EPIC? Os pongo un poquito el contexto de la Plataforma de Infancia. ¿Cuál es nuestra misión? Defensa y promoción de los derechos de la infancia, promoviendo muy mucho el trabajo en red. Hay aldeas infantiles, como decía Nadia, de la mano hemos ido ya no solamente en las acciones de participación infantil, sino en otras muchas que desarrollamos dentro de la plataforma. ¿Qué ocurre dentro de esa defensa, de esa promoción? Si la Convención sobre los Derechos de la Infancia dicen que las niñas y niños son sujetos de derechos, sujetos activos, ya no solamente receptores, nos planteamos que deben estar como agentes activos dentro de la organización. Las chicas y chicos siempre han sido parte del público central, no es que hayan estado aparte, son nuestro público destinatario, participan en los espacios, encuentros, actividades, jornadas, pero teníamos un perito que es que no habían estado en los espacios de trabajo a nivel organización, igual que lo estaban las entidades y los equipos de adultos. La plataforma como red, trabajamos en grupos de trabajo con las organizaciones. Ahí no había niñas y niños en esos grupos. Planteamos constituir un grupo creado por niñas y niños y adolescentes de las entidades miembros, o sí, es un requisito igual que esta Aldeas Infantiles, que de hecho estuvo desde el inicio en el equipo de EPIC, desde el 1.0 y vamos por el 3.0, que las chicas y chicos pudieran ser parte, pudieran tener un grupo de trabajo donde decidieran qué hacer. Ellas y ellos conocen, adaptamos al lenguaje, les explicamos qué es un plan estratégico, el plan operativo, no con estas palabras tan de mayores, ¿no? Pero sí les hacemos partícipes de lo que nos planteamos como organización y que ellas y ellos también puedan elegir qué hacer. Comenzaron muy centradas en las actividades que tenemos dentro del área de participación infantil, pero lo vamos ampliando a más actividades, más áreas. Es cierto que también se nota el que vaya habiendo más trayectoria, tanto, ojo, por parte de las niñas y niños como de la organización, porque algo que luego sí que os compartiré en la parte de aprendizajes es todo lo que esto aporta no solamente para las niñas y niños, sino también para las personas adultas. ¿Cómo nos aporta, cómo incorporamos visiones, puntos de vista, enfoques, tiempos? Una cuestión muy importante que ya no es solo, oye, nos hemos traído a las niñas y niños, ¿qué de cosas hacen con los mayores? Ojo, también aprendemos un montón de cosas. Ahí EPIC arrancó en 2019. Hacemos convocatorias bianuales, cada 2 años hay convocatoria nueva y, como os decía, súper importante para nosotras el trabajo en red. Son las chicas y chicos de nuestras entidades miembros quienes se suman a esto, son nuestras entidades quienes motivan a esas niñas y niños para que vengan. De hecho, hay nenas que están en el programa de Together que también han estado participando en EPIC, o sea, como al final todas estas experiencias para las chicas y chicos le forman su universo de participación, ¿no? Su universo de intervención y luego a la par su contribución personal. Y bueno, luego entramos en la parte de aprendizajes, dificultades y demás, pero bueno, antes compartiros un mini vídeo, está en la siguiente diapo. Nadia, Elena. No es un vídeo, es nuestro spot para que chicas y chicos se unan al equipo de participación infantil por el cambio. No, es dentro. Ahí, súper.
Ponlo así, Lo no pasa grande y nada. dale sobre la pantalla, Nadia. Hazlo grande y le das. Mil gracias. Con esto ya solamente como cierre, como os decía, aprender no solamente de que les incorporemos, sino de lo que nos traen. Y algo nos queda súper claro después, ya no solo de estos años con EPIC o en otros proyectos, es que las chicas y chicos quieren participar, quieren ser parte y tienen muchas cosas que aportar de muchos temas, no solamente de aquellos que les dejemos. Así que, millones de gracias. Gracias, Mabel, Nadia y Elena, por sus aportaciones en este primer bloque. Vemos que las personas jóvenes que están o han estado en cuidados alternativos no cuentan en la mayoría de los países tampoco con un apoyo integral más allá de la mayoría de edad. Y esto los pone también en una situación de especial vulnerabilidad y es por ello que nos interesa mucho que nuestros colegas de Chile, Paulina y Tali, nos compartan su experiencia de incidencia política para mejorar esta situación. Así que le doy la palabra a Paulina y Tali. Adelante, recuerden que también tienen 10 minutos para la intervención. Muchas gracias. Primero agradecer esta invitación y lo que les vamos a contar ahora es un poco el camino que hemos recorrido de incidencia en las políticas públicas y al final ya en el tercer bloque un poco también los desafíos para Aldeas Infantiles Chile, ¿no? La siguiente. Básicamente contarles que aquí estamos dos grupos que van a ver que empezamos juntos, que es la red de instituciones para el egreso, conformada por 7 instituciones, en las cuales está Aldea Infantiles como una de las, también de las que creó esta red. Y en esta red también participa Egresa, que es un grupo de egresados y egresadas que busca ser parte activa también de las acciones de incidencia de distintas instituciones, ya son jóvenes. Y por lo tanto hoy día trabajamos de manera conjunta y por eso estoy con Talia Regada, que es como el coordinador. Hoy día ya son una fundación también, Fundación Egresa, y por lo tanto hemos tenido ahí avances importantes. La siguiente. Solo mostrarle nada más, no voy a entrar en detalle porque van a quedar las láminas, solo mostrarle que en Chile a partir del 2018 se ha creado una transformación, un cambio muy importante en la institucionalidad en el ámbito de la protección y garantías de derechos, que ha sido muy significativa. Chile estaba muy retrasado respecto a la convención, por lo tanto hoy día tenemos recién hace 2 años y algo una ley de garantía y protección integral. Se creó la Subsecretaría de la Niñez, la Defensoría de la Niñez, el Servicio Nacional de Menores se separa y se crean 2 nuevos servicios y por lo tanto eso también ha implicado que los procesos de incidencia y los ámbitos de incidencia también se ampliaron y digamos, y una institucionalidad hoy día que responde más bien a los pendientes que tenía Chile respecto a la Convención sobre los Derechos del Niño. La siguiente. La siguiente. Básicamente aquí lo que les vamos a mostrar en esta ruta, yo después le doy el paso a Tal y solo mostrarles como la temporalidad y en qué es lo que estamos hoy día y un poco lo que mencionó Nadia y Elena, los tiempos que demoran los procesos de generar procesos de incidencia en temáticas específicas, en este caso de los egresados de protección. Empezó la Fundación Sentido en el 2011, en las administraciones directas con adolescentes y se empezó a dar cuenta de manera muy importante que a los 18 años estos chicos, como el Estado no los podía seguir atendiendo porque no había marco legal, los egresaban y muchos de ellos terminaron en situación de calle, cosa que apareció en el catastro de calle que hace el Ministerio de Desarrollo Social posteriormente.
En el 2018, bueno, nos conocimos con la Fundación Sentido, con su directora, y empezamos a trabajar en este tema de manera conjunta. Hicimos 2 conversatorios, involucramos a otra organización, a la Subsecretaría de la Niñez, hicimos un estudio interno en aldeas infantiles más cualitativo respecto con jóvenes que estaban en esta transición que les pasaba a ellos con esta etapa. Entre el 2019 y 2020 hicimos un fuerte trabajo de incidencia en el Congreso porque estaba en discusión la ley de que creaba este servicio de protección especializado a la niñez para que pudiera quedar incorporado, digamos que la atención de los niños que estaban en protección especializada fuera hasta los 24 años cuando no fuera posible su revinculación familiar, no había familia. Y por otra parte, se eliminó el criterio, o sea, se mantuvo el tema de los estudios, pero se elimina el tema de la educación formal y regular, por lo tanto nos daba un poquito más de amplitud y se establece la creación de 2 programas en la línea de preparación para la vida independiente, que es un programa complementario a las residencias que atienden a adolescentes, que esperamos que se liciten pronto porque todavía estamos pendientes de eso, y contempla también residencias de vía independiente. Sabemos que quedaron vacíos legales y normativos, que es lo que vamos a retomar al final, que estamos haciendo incidencia porque tenemos una posibilidad de cambiar, digamos, algunos de estos artículos. Y en paralelo a eso, en el 22-23 trabajamos con el Servicio de Protección Especializado en una nota técnica directamente también como organización y como red de instituciones para regular el proceso, digamos, que establecía la ley mientras se licitan y se diseñan estos programas nuevos y se establece un compromiso presidencial, que es la medida 20 del Plan Integral de Bienestar de Desarrollo de la Niñez, donde el Ejecutivo, el presidente directamente se compromete a generar, digamos, los programas como de los distintos sectores que puedan apoyar también a los jóvenes que salen, digamos, de la protección, de las residencias de protección. La siguiente, y dejo la palabra a Tali en esta próxima lámina, que ahí fue muchas acciones compartidas y de la red de Grecia. ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes para quienes estén más tarde. Mi nombre es Tali. Bueno, dice ahí que soy director ejecutivo de hoy día lo que es Fundación Regresa. Suena algo pretencioso, pero la verdad soy egresado principalmente de Residencia de Protección, no de aldea, pero sí de otros lugares aquí en Chile. Así que es un placer para mí estar en espacios como este, poder hablar un poquito de la experiencia y de la cercanía de los jóvenes principalmente que están en este grupo. Bueno, venía hablando de lo que era 2022, perdón, lo que era antes del 2021, ¿cierto? Donde estaban aquí las organizaciones un poco empezando a entrar en la temática del egreso, donde aquí nosotros todavía no habíamos tenido mayor participación, principalmente yo, por ejemplo, no tenía idea de nada de esto, por ahí el año 2021. eh, Comienza nuestro protagonismo, por así decirlo. Quiero destacar en este caso yo lo que es la participación de los adolescentes, de los jóvenes, que fue un trabajo también progresivo, ¿ya? Fue que regresan al principio, eh, se crea como un colectivo, ya que no tenía mayor idea de cuál iba a ser su acción en específico, pero sí estábamos todos de acuerdo con que la voz de los egresados tenía que ser muy importante. Empezamos a reunirnos por primera vez en espacios seguros, en espacios cómodos, donde habían otras organizaciones promoviendo esta instancia, esta iniciativa, y ahí es que tenemos aquí el año 2021 este primer encuentro presencial, donde en simples palabras con algunos egresados dijimos, ok, qué les parece, cuáles son sus inquietudes, qué es lo que piensan de todo este proceso. Empezamos a conocer cuál era este cambio que tenía el servicio de menores aquí en Chile, cuáles eran esas diferencias, etcétera, etcétera. Un poco antes que hablar como de activismo y todo, iba ahí surgiendo muy espontáneamente esta conversación. Nos íbamos dando cuenta que empezaron a aparecer estos patrones, etcétera, y apareció este título de egresa y esta idea de hacer esta incidencia, pero no solamente hacia el Estado ni hacia los tomadores de decisiones del país, sino que ir también a los adolescentes, ir a las residencias, ir a las distintas organizaciones donde están los jóvenes, a hacer un tipo de diagnóstico, porque si bien nosotros somos egresados y todo, pero queríamos estar pendientes de cuáles son, hasta el día de hoy, por supuesto, las inquietudes de quienes están hoy día en la residencia.
Entonces, hasta antes del año 2021 sí existían ciertos egresados que de alguna forma cumplían un rol de activismo, pero siempre desde la denuncia, muy desde la demanda, ¿ok? Y nosotros nos pusimos como desde otra filosofía, desde la colaboración, incluso con las mismas residencias que quizás algunos no habían tenido los mejores egresos, pero nuestra intención era ver qué pasaba, qué podemos cambiar, entonces siempre desde la colaboración, y ahí es que, claro, nos juntamos, ¿cierto?, con la red de instituciones de egresados que ha sido clave para nosotros desde el día uno, porque esta coordinación y el levantamiento de este proyecto fue gracias a algunas organizaciones que de alguna forma pudieron destinar ciertos recursos distintos para que nosotros pudiéramos levantar este proyecto que en un principio era una hoja en blanco, ¿cierto? Y hoy día afortunadamente ya es una fundación y trabajamos en forma con agendas paralelas, pero en cuanto a incidencia, de forma conjunta. Entonces, el año 2021, cuando nos conformamos de alguna forma, conocemos a la red latinoamericana de egresados de protección, si ustedes pueden ver en la esquina derecha, y ahí empezamos a conocer muchísimo de otros colectivos, principalmente de Argentina, donde aparece entonces ya era ley el egreso, entonces nosotros de ahí nos inspiramos, empezamos a tomar contacto, nos unimos al Comité Joven de Egresados de Latinoamérica que existe actualmente y empezamos a conocer aquellas prácticas de cómo llevar esta conversación con los jóvenes. Entonces, en el año 2022 pudieron venir desde Argentina, nos acompañaron a crear, o sea, sí, a crear y a vivir un primer conversatorio en cuanto a esta temática de forma más masiva, ¿no? Ya no desde la residencia de formas particulares y aisladas, sino que en grupos, todos juntos, regresa con las instituciones y la gente de Argentina, que ya tenían un poquito más de experiencia en esto, creamos lo que es un primer manifiesto de egreso en cuanto solamente a inquietudes y voces de los adolescentes en sus palabras para ser entregada a autoridades de ese entonces, ¿ok? Y quienes lideraban, por supuesto, estas conversaciones solamente porque empezamos a ver que la práctica era muy fructífero, o sea, los jóvenes, los adolescentes adherían muchísimo al egresado. Hasta el día de hoy, por supuesto, afortunadamente no hemos tenido nunca una mala experiencia donde digan, no, ustedes no saben, no nos interesa lo que están diciendo, todo lo contrario, siempre todos súper interesados. Entonces, en el año 2022 tuvimos esta primera experiencia, ya el año 2023, como dice Paulina, nosotros de alguna forma como fundación, tomando ciertas acciones en la residencia, principalmente tratando de entregar, por así decirlo, entre comillas, un servicio para la preparación a la vida independiente y en paralelo también, por supuesto, eh, esta línea de incidencia en políticas públicas, donde tuvimos reuniones con Subsecretaría de Niñez, con servicios, en más de una ocasión, ya voy a hablar de eso, eh, y por supuesto constantemente una participación activa de los adolescentes, en este caso principalmente porque teníamos el gran desafío de, a fin de año del 2023, de llegar al quinto Congreso Latinoamericano de Egresados y Egresadas del Sistema de Protección, llamado Camino a la Autonomía, el cual tuvimos, por supuesto, el año pasado, durante 2 días, donde vinieron egresados de, si no me equivoco, 11 países de Latinoamérica distintos, una experiencia sumamente enriquecedora, donde supimos progresivamente llevar esta conversación a lugares donde los adolescentes por primera vez siquiera conversaban este tema, donde por primera vez siquiera se les preguntaba un poco cuál era su opinión y su interés al respecto, ¿ok? Donde empezamos a hablar de cosas poco etéreas y ahí en la nube, ¿verdad? Como de los sueños, hasta llevarlo a lo más concreto y decir, ok, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que hoy día es urgente para nosotros y cuáles son nuestros sueños tanto individualmente como colectivamente? Entonces, para llegar a ese punto, llegamos al Congreso y la verdad ahí también entregamos otro documento a las autoridades de ese entonces, Defensoría de la Niñez de acá en Chile, la directora del Servicio Nacional, etcétera. La siguiente lámina. Tali, perdona, te quedan 2 minutos O para dos lo que minutos. falta. Sí. Perdón, ok, en 2 2 minutos lo minutos, hago. ¿vale? Sí. Vale. Entonces llegamos a este año, el 2024, y aprendimos que em, en los años anteriores tratábamos de abarcar igual harto, o sea, este tema es bien amplio, son hartas cosas, los adolescentes de las residencias preocupados por las cosas que pasan en la residencia, los egresados por lo que pasa posteriormente, y este año nos concentramos con esta red de instituciones, ¿verdad?, que ya comentaba Paulina, sobre esta ley, que decía que quedaron vacíos, ¿recuerdan? Entonces, aquí principalmente, en esta ley, que dice que el acompañamiento tiene que estar
hasta los 21 de la preparación, y hasta los 24 sí es que están estudiando. Ok, y ahí es donde nosotros empezamos a comentar un poco como que hay jóvenes que, yo por ejemplo, a mis 25 años recién vine a saber qué es lo que realmente quería estudiar, entonces son procesos que son indudablemente muy distintos, hay criterios, ¿verdad?, que hay que ir flexibilizando. Y por supuesto el programa de acompañamiento también, que tiene partida desde los 15, etcétera. Son esas modificaciones que adelante como desafío les va a comentar Paulina también. Ok. Gracias. La siguiente, la última, solo para comentar un poco en la propuesta, en el trabajo que estamos hoy día de manera conjunta, no es solo retroalimentar los diseños de los programas, nos juntamos con el nuevo director nacional, han habido cambios, ha sido muy difícil la instalación del nuevo servicio de protección especializado, hay una cierta crisis efectivamente de las residencias de protección y por lo tanto como red de instituciones nos reunimos ya con el nuevo director, vamos a instalar una mesa de trabajo, le reportamos toda nuestra retroalimentación, está dispuesto a poder apoyar los cambios legislativos en el marco, se abrió una ventana de oportunidad porque la ley del servicio salió primero que la ley de garantía y por lo tanto hay que armonizar la ley del servicio a la ley de garantía y ahí se están haciendo modificaciones y ajustes a la misma ley de garantía y a la ley del servicio y eso nos abre esta ventana de oportunidad. Por lo tanto, estamos haciendo un trabajo compartido para poder cambiar la ley y asegurar, digamos, que a los 18 años no hayan jóvenes que terminen en situación de mayor precariedad o situación de calle, justamente. Y toda la incorporación de las orientaciones técnicas y algo muy importante, todas las acciones comunicacionales. Puse aquí el título, No les duele, ¿no? Una carta al director que salió en todos los medios, salió en los medios de comunicación escritos de distintas regiones, en televisión. El propio director del servicio respondió la carta que le mandamos y con eso pudimos reunirnos con él y continuar este trabajo. Esto es lo que queríamos comentarles sobre esta ruta y como ustedes ven, ya desde el 2018, estamos en el 2024, es un proceso lento, pero se pueden ir avanzando en los logros de incidencia. Muchas gracias. Gracias, Paulina, y gracias, Tali, por lo que nos han comentado. Ahora pasaremos a que Martín y Ximena para que nos compartan su experiencia en Uruguay. Sabemos que es necesario continuar impulsando más acciones de incidencia política y pública para este grupo de jóvenes que no pueden alcanzar una autonomía plena. Y para ello, pues nuestros compañeros nos compartirán sus estrategias de incidencia política en red e involucrando a las personas jóvenes en favor del cumplimiento de sus derechos. Así que adelante, por favor, con su experiencia. Buenos días, Nadia, Elena, Mabel, Carolina, Tali, Pauli, Sime. Bueno, un gusto compartir este espacio. También agradecer la participación de colegas y de referentes de distintas latitudes en nombre de Aldeas Infantiles Uruguay, de la plataforma Infancias y Adolescencias Uruguay. Es un enorme gusto poder concretar primero y ahora estar participando de esta instancia conjunta. Nosotros con CIME no preparamos capaz que una diapositivas con tantos colorcitos y tan bonitas como las que recién nos compartían Tali y Pauli, pero queremos también compartir en este espacio y sobre todo culminar en esta primera tanda de presentaciones con dos pequeños audiovisuales que justamente se ligan con algunas de estas estrategias y de estas acciones. Entiendo importante dimensionar la oportunidad que esta webinar nos abre para poner en diálogo experiencias y prácticas efectivas de estos temas. Yo suelo decir, no hay recetas mágicas en estas cuestiones, pero sí creo que propiciar este tipo de diálogos, de instancias colaborativas, nos permiten justamente identificar oportunidades de innovar en temas que además requieren justamente eso, ¿no? Apertura a la innovación. Venimos siguiendo con muchísima expectativa, con mucho interés todo este acumulado que ha generado la experiencia española de Together y bueno, obviamente que es una oportunidad también de
de aprender, de nutrirnos de eso y de socializar también otras líneas de trabajo e impulso en materia de incidencia política y de participación. O mejor dicho, ver esto en forma articulada, ¿no? Muchas veces discutimos fuerte esto del para qué, ¿no? La participación efectiva implica justamente abrir la oportunidad después de incidir en los grandes temas. Para esta primera instancia nos parecía importante no dejar de contextualizar un poco la situación que tenemos en el Uruguay en particular, porque estamos en un contexto país bastante desafiante y también muy interesante. ¿Por qué? Porque estamos a poquitos días, el próximo domingo se celebran elecciones nacionales en nuestro país. Uruguay es un país que valora muchísimo la política, que valora la democracia desde su recuperación. Suele hacerse un efectivo uso de la herramienta de participación política a través de lo que en general solemos definir como las elecciones. También es cierto que desde la recuperación democrática, que ya va a ser cerca de 4 décadas, es desafiante también en estos temas que nos convocan el diálogo con las nuevas generaciones. No tenemos que dar por obvio la importancia de que un país pueda celebrar libremente sus elecciones y por lo tanto también ahí hay un desafío en esto del diálogo más práctico y más cotidiano con las nuevas generaciones. Es importante poder transmitir en los distintos espacios de trabajo el valor que tiene la democracia, la política como una herramienta, una vía de transformar realidades. Y este Uruguay que históricamente en el contexto latinoamericano en general se ha presentado como a la vanguardia de algunas transformaciones en términos de derechos, hoy atraviesa una situación desafiante. El Uruguay de hoy nos presenta un país con cerca de 3,5 millones de habitantes, con cada vez menos niños, niñas y adolescentes que están naciendo. Tenemos una población fuertemente envejecida, pero con una luz amarilla tendiendo a naranja que nos plantea que tenemos 2 de cada 10 niños que hoy nacen en un país en situaciones de pobreza, mientras que esa cifra apenas afecta a 2 de cada 100 adultos mayores. Por lo tanto, estamos en una situación que implica trabajar fuertemente para revertir esas desigualdades que no solo afectan la primera infancia, sino que también se extienden a lo que son adolescentes y jóvenes. El Uruguay hace algunos días, en algunas de las instancias multipartidarias y con académicos que celebramos, Uruguay es uno de los pocos países de la región que no se ha recuperado en términos de lo que era la situación de prepandemia. Y en particular eso ha afectado muy fuertemente a los hogares pobres y a los hogares donde viven niños, niñas y adolescentes. Tenemos un Producto Bruto Interno que en la actualidad es un 2,7% más alto que hace 5 años, pero sin embargo las cifras de pobreza que afectan a niños, niñas y adolescentes no se han logrado mejorar, sino más bien nos muestran algunos indicios de necesidad de abordaje urgente. Por lo tanto, esta instancia electoral también ha representado en este año crítico un desafío muy fuerte para la sociedad civil en general. De eso va a hablar Ximena más en extenso en su participación, pero ha implicado también la necesidad de colocar fuertemente estos temas en la agenda pública en general y en la agenda de los partidos políticos en particular. Cuando hablamos de participación y apropiación, también tenemos que mitigar ese riesgo que a veces tenemos desde la mirada adultocéntrica, ¿no? Muchas veces nos imaginamos la participación en los mismos formatos que solemos utilizar los adultos, y bueno, y eso creo que requiere también una apertura. Algunos de las experiencias que muy brevemente nos compartían desde España me parece que van muy en esa línea, ¿no? De encontrar también las herramientas efectivas y el lenguaje de los propios niños, niñas y adolescentes para poder canalizar esa participación. Se ha hablado aquí, y suele ser una referencia insalvable, la Convención de los Derechos del Niño, en particular el artículo 12, que creo todos tenemos muy presentes, pero ese artículo que tiene más de 30 años, digamos, como la Convención, creo que hoy también requiere
una profundización, ¿no? No alcanza con esto de garantizar las condiciones para que niños, niñas y adolescentes puedan formarse un juicio y puedan expresar su opinión, sino también creo que hay que generar un involucramiento mucho mayor en todos esos asuntos que los afectan. Dar voz y construir apropiación, por lo tanto, creo que es un desafío que desde el mundo adulto y desde las organizaciones y proyectos que en particular trabajamos con estos colectivos, debe ser un aspecto muy relevante. Brevemente, una de las dos experiencias que en este primer espacio desde Uruguay queríamos compartir tiene que ver con un aspecto también clave que implica el abordaje del trabajo de aldeas infantiles en términos generales, pero también aquí en particular. Tiene que ver con todo lo que es el trabajo con niños, niñas y adolescentes que están privados de ese esencial derecho a la convivencia familiar y comunitaria. Y aquí nos vinculamos un poco con gran parte de lo que recién Paulina y Tali nos compartían en Chile, ¿no? Es crítico y es clave poder trabajar en relación a lo que es todo el proceso de egreso del sistema de protección, ¿no? El proceso del egreso del sistema de protección es una etapa crítica y clave para muchos de estos jóvenes, de estas jóvenes. El Uruguay lamentablemente también exhibe un número altísimo de niños, niñas y adolescentes que están bajo modalidades de cuidado institucional. Creemos que ese es un reto como país. Más de 400 jóvenes anualmente se encuentran egresando del sistema de protección y allí, como Aldeas Infantiles Uruguay, en los últimos años hemos desarrollado 2 investigaciones específicas que aportan un montón de evidencia en relación a la imprescindible necesidad de fortalecer herramientas y abordajes con mirada integral. La experiencia de la ley de egreso, que creo que a nivel regional generalmente nosotros hemos tomado, que se ha implementado en la Argentina, que es una suerte de isla, pero que también ha tenido dificultades en su implementación, es una alternativa que se ha venido trabajando no solo desde Aldea, sino también en conjunto con FIPANA, que es una federación de instituciones que nuclea distintos tipos de proyectos. Hemos tenido eco en algunas legisladores y legisladoras, en particular en el Senado de la República, y generamos una campaña, que es lo que vamos a intentar compartir ahora brevemente, donde más allá del intercambio con otras organizaciones, con otros espacios desde los propios proyectos socioeducativos y el propio diálogo de incidencia legislativa y parlamentaria, entendíamos que debíamos generar también un diálogo con los propios participantes. Entonces, no solo Aldea, sino otras organizaciones que integran esta federación han venido promoviendo un conjunto de talleres donde con los propios jóvenes detectamos un poco hasta la forma de expresar la necesidad de visibilizar las respuestas que, además, creo que quienes estamos en este diálogo tenemos más que claro, ¿no? Más que una ley, que a veces una ley puede ser un texto escrito en un papel, toda ley requiere materialidad, por lo tanto requiere un presupuesto acorde, y esta población, de acuerdo a las distintas investigaciones que hemos venido promoviendo y próximamente vamos a presentar, a colectivizar resultados de una más reciente sobre el tema del egreso, requiere de un acompañamiento interinstitucional, requiere de acceso a oportunidades socioeducativas, laborales, el acceso a una vivienda digna y asequible, contar en definitiva con aspectos que garanticen su posibilidad de insertarse y desarrollarse en comunidad. Más que egreso, nosotros hablamos del inicio de una trayectoria y de un proyecto en sociedad, y por lo tanto necesitamos visibilizar esa población para comprenderla. Vamos entonces a continuación a compartir este breve audiovisual específico sobre la campaña vinculada a la necesidad de generar una ley de egreso en el Uruguay, y después ya continúa Ximena con las acciones específicas desde Plataforma Uruguay. Muchas gracias. Necesitamos una nueva ley. Una ley de esas que nos hicieron una sociedad más justa, de las que nos supieron poner en primera plana mundial. Una ley que garantice nuestros derechos, que nos permita seguir avanzando hacia la sociedad inclusiva e integradora que queremos. Una que nos ponga en igualdad de condiciones a todos y todas. Se necesita una ley para jóvenes que han perdido el cuidado familiar y viven en instituciones. Una ley que garantice un egreso acompañado y que permita brindarles los recursos necesarios para una educación de calidad.
el acceso a una vivienda adecuada y una inserción laboral que permita su desarrollo. Se necesita una nueva ley para un mejor futuro, para un mejor presente. Bueno, Perdón, Jimena, recordate que les quedan 2 minutos para lo que falta de intervención, ¿vale? Gracias. bien, justo iba a preguntarte eso, porque me parece que había menos tiempo. Bien, bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Jimena, vengo en representación de la Secretaría de la Plataforma de Infancias y Adolescencias de Uruguay. Y bueno, y más o menos como en este pequeño ratito que queda, poner en contexto de qué se trata la plataforma. La Plataforma de Infancias y Adolescencias de Uruguay es una alianza de organizaciones de primer y segundo nivel que ha iniciado sus acciones en diciembre del 2020 a iniciativa de las organizaciones, de la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales, ANON, el Comité de los Derechos del Niño, AUDEC, FIPANA y Red Pro Cuidados. Todas estas entidades a su vez nuclean otras organizaciones que trabajan en territorio en atención directa hacia niños, niñas y adolescentes en distintos contextos y con distintos convenios también. A partir de esta convocatoria se fueron sumando otras organizaciones e instituciones sociales, culturales, académicas, que, bueno, que también van a generar una suerte de sinergia y de diálogo con la plataforma y abonando también las tareas que venimos realizando desde allí. La plataforma trabajó intensamente en lo que es la movilización social, la sensibilización, incidencia política y participación protagónica de niños, niñas y adolescentes, y más que nada venimos trabajando como en 3 grandes acciones que tienen que ver con la difusión, la sensibilización y el debate público, cómo lo podemos promover y de qué manera podemos seguir agenciando algunas problemáticas, situaciones que queremos trabajar directamente sobre las niñez y adolescencias. Estas 3 grandes acciones se nuclean como en 3 fechas que tienen que ver con el Día Internacional contra el Maltrato Infantil, el Día contra el Trabajo Infantil y la Semana de los Derechos de las Infancias y Adolescencias. En ese sentido, venimos ahora en este videito que vamos a compartir al final de esta mini breve exposición. Vamos a trabajar más que nada en el Día Internacional contra el Maltrato Infantil, que es el 25 de abril. En el 2024 trabajamos principalmente sobre lo que fue el informe del CIPIAB, que, bueno, que también arrojó cifras alarmantes en relación a lo que tiene que ver con las violencias hacia niñas y adolescentes, y bueno, y ahí también estuvimos trabajando en una serie de situaciones que tuvieron que ver más que nada como con niños, niñas y adolescentes periodistas, donde se trabajó más que nada el tema de las vocerías y bueno, y más en un rol de periodismo, trabajando directamente con los niños, niñas y adolescentes, preparándolos en esa temática. Y después también, en relación a las organizaciones que somos parte de la plataforma, se trabajó más que nada en una suerte de posicionamiento que se hizo desde las organizaciones, pero también en relación a cada niño, niña, adolescente vinculado a las organizaciones, se les fueron planteando distintas actividades. Ahí en el videito van a ver un resumen muy breve en relación a lo que les acabo de expresar, y quizás en el segundo bloque me puedo explayar un poquito más en relación a lo que tenía pensado compartirles en este primero. Adelante con el video, gracias.
Bueno, pues muchas gracias, Ximena y Martín, por sus aportaciones también en este primer bloque. Todo lo que han comentado todas y todas ustedes, los panelistas, pues nos hace ver la importancia de colaborar entre organizaciones y redes que permitan influenciar de una manera más contundente en las decisiones públicas que afectan a la infancia y a la juventud. Un punto a resaltar es que es importante incluir a los niños, niñas y jóvenes en los espacios de trabajo para que no solo sean receptores de acciones y o actividades, sino que también sean quienes las propongan con el enfoque que vean más adecuado y además la importancia de acompañar e incidir en los procesos de egreso del sistema de protección. Recordarle también a todas las personas que están conectadas en este webinar que si tienen preguntas pueden formularlas en el chat del Zoom y al final de este webinar pues tendremos un momento para resolverlas, así que les invitamos a dejarlas allí. Y con esto damos paso al segundo espacio de este webinar en el que profundizaremos sobre los elementos facilitadores y limitantes también de la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las decisiones públicas. Y para ello vamos a conocer los principales aprendizajes y diferentes experiencias de cada uno de los países. Vamos a ir en el mismo orden, entonces damos la palabra a nuestras compañeras de España y recuerden que para esta intervención cuentan con 5 minutos cada país, ¿vale? Entonces, adelante Nadia, Elena y las compañeras de España. Muchas gracias, Caro. Yo quería traer a este bloque un poco la experiencia que hemos vivido con los chicos y chicas en participación durante estos 2 años, ¿no? Y traer un poco también sus reflexiones que hemos ido recopilando a lo largo del proyecto, ¿no? Creo que uno de los factores facilitantes ha sido la propia predisposición a la participación de estos chicos y chicas, como comentábamos tanto en la encuesta, ¿no? Al principio de una manera cauta, en la que no eran muy conscientes de eso que estaban rellenando, si iba a servir para algo, ¿no? Si va a estar su voz ahí realmente o no. También en estos consejos de participación, con el continuo feedback que nos daban, ¿no? Hemos tenido más de 5 consejos de participación a lo largo de los 2 años, nos íbamos reuniendo con ellos y era un constante feedback y una predisposición constante, ¿no? A todas las temáticas que les llevábamos, a todos aquellos, como el vídeo que comentaba Nadia, esos manuales, revisar lo que os parece, qué podemos poner aquí, ¿no? ¿Qué cambiaríais, ¿no? También en esas formaciones que ellos daban, ¿no? Ha habido un cambio drástico en su confianza, en las habilidades que tenían y sobre todo quiero resaltar mucho lo que nos comentaban al final cuando hablábamos con ellos, que decían desde el principio en este proyecto no me imaginaba, cuando me decíais que íbamos a tener reuniones con autoridades, no me veía ahí, ¿no? O sea, y al final ver que todo este proyecto y todas las distintas actividades que se han ido haciendo, cómo les daban esa confianza y cómo conseguían esas habilidades y que luego nos comentaban qué ilusión, estoy súper orgullosa de haber podido estar aquí, no me imaginaba poder sentarme con una autoridad, ¿no? Creo que para mí es como lo que quería destacar, ¿no? En este segundo bloque, esa gran predisposición de estos chicos y chicas. Bueno, yo un poco para complementar lo que Elena ha dicho, creo que hemos visto ese proceso de liderazgo, ¿no? De los chicos y chicas que fue creciendo y que nos enorgullece mucho. O sea, yo creo que lograr bueno, que todo eso que ha sido desarrollar su confianza y sus habilidades para realmente poder hacer valer su derecho a la participación y hacer valer lo que piensan y les preocupan, es la base y es el centro del trabajo de todas y todos los que estamos hoy aquí porque estamos interesados realmente en que esto suceda. Sobre todo que estamos hablando, yo creo que estamos hablando de que no solo fueron los chicos y chicas de aldeas infantiles, como decía Elena, sino que como las oportunidades que nos brindó este proyecto fue también de crecer como entidad. Y crecer como entidad es en el intercambio con otras y con otros, tanto con chicos y chicas que vienen de infancia migrante no acompañada, donde se hicieron las formaciones. No olvidemos que Together ha tenido un proceso súper rico en donde la participación y el liderazgo ha sido de los chicos y chicas que han formado a grupos de chicos y chicas para que puedan ser quienes hagan la incidencia política. Entonces yo creo que estamos muy orgullosas de ver estos resultados, ¿no? De ver que infancia migrante, chicos y chicas de coles, que tienen diferentes situaciones de vulnerabilidad, que bueno, que hemos tenido ese trabajo en red con otras ONGs, con autoridades, ha sido maravilloso. O sea, yo creo que eso es centrar también el aprendizaje como entidad y el crecer como entidad. Y esto lo decimos a todos los niveles, no solo Elena y nosotras, sino también los compañeros que están en los territorios, quienes estuvieron en todo este proyecto,
ha sido una evolución personal y profesional, además de lo que ha sido para Aldeas Infantiles España. Sumado a esto, y ya centrándome también en lo que es la incidencia política, también vimos una evolución de los adultos con los que nos relacionamos, ¿sí? Ya sea personas que están al cuidado de niños y niñas, porque en un principio dijimos, bueno, vamos a hacer esa advocacy o esa incidencia política a los tomadores de decisiones. Pero claro, también tenemos que ver que quienes toman decisiones sobre la vida de los niños y niñas son quienes comparten su cotidiano, quienes son parte de esa comunidad, de la comunidad en general, de la comunidad educativa. Y yo creo que Together ha posibilitado todo esto, ¿no? Y nos ha dejado herramientas como las que nombró Elena, y sobre todo chicos y chicas formadas para poder hacer esta incidencia política, que a su vez han hecho multiplicadores y que nos ha hecho mucho más solidarios y solidarias, porque han sido con otras entidades y con diferentes contextos, ¿no? Entonces yo creo que también quiero centrarme en el crecimiento y en las oportunidades que nos ha dado para realizar incidencia política. Yo creo que nunca va a ser lo mismo que hablemos los técnicos y las personas que estamos formadas en esto a que hablen los propios chicos y chicas. Y es un cambio y una evolución que se ve cuando tú te enfrentas a una autoridad y quien lo hace son los verdaderos protagonistas, quienes les van a contar la verdad de lo que han pasado y de los que les gustaría que cambien. Entonces yo me centro con cosas muy concretas. Ellos, los propios chicos y chicas y las propias autoridades han dicho qué bueno este espacio. Y un espacio que no va más allá de una fotografía, ¿no? Porque estamos muy acostumbradas y acostumbrados a que sea la fotografía, no. Hemos tenido un espacio donde los chicos y chicas han reflexionado, se han reunido y han sido escuchados. Y a veces parece sencillo, pero que sean escuchados y que realmente sean tenidos en cuenta, hay un camino, ¿no? Entonces, en ese camino creo que Together ha caminado, y también quiero rescatar que tiene que ver con esto de la sensibilización. Este video que han hecho los chicos y chicas de salud mental ha servido para sensibilizar ampliamente a una audiencia un poco mayor. Entonces la sensibilización y la formación, lo que yo decía anteriormente en el e-learning, es importante. No podemos dar por sentado cosas que como adultos vemos y que en realidad los chicos y chicas tienen esas ideas para cambiar y transformar. Y paro por aquí porque así oímos a las compañeras y compañeros también sobre esto, que es muy interesante. Gracias, Caro. Sí, ahora le damos la palabra a Mabel para que también pueda aportarnos un poco acerca de, en la experiencia que ella nos ha contado, pues también cuáles son las cosas que puede resaltar de allí, en la participación. Genial, mil gracias. Ahí desde el aprendizaje que también nos ha traído el desarrollo del proyecto de EPIC o la coordinación en proyectos como Together, centramos sobre todo en el cambio de mirada que nos aporta a nuestra metodología de trabajo. Sí que valoramos el que las chicas y chicos saben participar, saben estar, saben hablar, saben trasladar sus opiniones, sus ideas. Otra cosa es que necesitemos articular tanto las chicas y chicos, tomadores de decisiones, organizaciones, coordinar que todo aquello funcione, se engrane y llegue a algún sitio, porque su derecho lo tienen, el espacio lo tienen. Lo que pasa es que a veces a la gente mayor se nos olvida que no les tenemos que autorizar sino que ya tienen su hueco y tienen su espacio. Entonces, ¿qué nos aporta? Recordarnos un poco ese cambio de mirada, ¿no? En la metodología de trabajo. Contar con ellas y con ellos supone una nueva configuración en la participación y sobre todo en los tiempos. Vamos a 1000 por hora, podemos hacer todo, estamos muchas horas al día trabajando. Pero cuando contamos con otras personas que llevan otros ritmos, que necesitan adaptaciones o que puedan tener otra explicación del contenido, nos recuerda que, ojo, hace falta tener en cuenta muchas más cosas. No solamente que yo corra y me siga la gente en plan follow the leader, sino que debemos adaptarnos a los ritmos de todo el mundo. Configurar tiempos, adaptar sobre todo contenidos, adaptar el lenguaje, el cómo explicamos y compartimos las cosas. Las chicas y chicos quieren ser parte, pero si ponemos la primera barrera, que es ponernos a hablar con palabras que no nos entendemos, pues es una primera barrera donde ya no solamente estamos impidiendo esa comunicación, sino que directamente, oye, querrás que participe, pero me estás poniendo aquí toda la dificultad del mundo. Eso también lo hemos reconocido. Y palabras que pensamos que, esta palabra se entiende súper bien, siempre te sorprenderán que no se entiende. Hay una manera más sencilla y con esto
recupero que nos hemos dado cuenta también que adaptando ritmos, adaptando lenguaje y materiales a chicas y chicos, hemos ampliado la comunidad participativa. Es decir, más gente que se quiere implicar y que recibe el ser parte como algo sencillo, cercano y de lo que puede ser. No es algo, ay, es que claro, solo se van a reunir con autoridades, ¿no? Como comentaba Elena. Qué difícil es reunirme con una autoridad, no es difícil. Vas y lo cuentas, pero lo hemos generado, lo hemos rodeado a veces de tanta ceremoniosidad que se nos olvida que es un espacio de encuentro donde compartir inquietudes, propuestas y construir en comunidad. Entonces, estos aprendizajes sí que también nos los hemos recordado. Y por último también, y no menos importante, y una de las fortalezas que también vemos en esto es la importancia del trabajo en red, de diseñar acciones conjuntas, de aprender en unos procesos y llevárnoslos a otros, de influir en distintos aspectos. En nuestro caso, ya no solo como plataforma de infancia, sino volviendo a trabajar con la chavalada metida en los espacios de toma de decisiones, sí que es algo que nos recuerda. Como plataforma de infancia tenemos un reto que antes se me ha olvidado compartiroslo, y es que estamos en proceso de incorporación de las chicas y chicos en los órganos de toma de decisiones. ¿Qué quiere decir? No solamente las chicas y chicos dicen y hay alguien que decide, luego se va y decide, sino que estarán en esos espacios. Vamos a ver de qué manera componerlo, consultando juntas directivas, asambleas, chicas y chicos, pero puede ser un gran paso y un aprendizaje de nuevo para ese trabajo en red. Entonces, bueno, esos son un poquito los principales aprendizajes que traemos de todo esto y que luego derivan, va muy enganchado con lo que han compartido Nadia y Elena, las compañeras de aldeas infantiles. Mil gracias. Muchas gracias a ti, Mabel, y a Nadia y a Elena. Ahora vamos a Chile y Tali, ¿ves alguna diferencia o punto que desees remarcar y que sean claves para potenciar una participación que empodera a los chicos y chicas a transformar la realidad? ¿Qué te gustaría remarcar o resaltar de la experiencia de Chile también en este aspecto? Sí, yo creo que sin duda lo que ya había comentado un poco en la parte del bloque uno era este trabajo colectivo, ya entre entender que este trabajo de incidencia, que si bien como voy a hablar por los jóvenes quizás más egresados principalmente más que los niños niñas, eh, es un trabajo que debemos hacer, ojalá para que estos egresos vayan siendo cada día mejor hacia los que vienen, ¿no? O sea, yo ya egresé, fue de una cierta forma, mi participación fue tal. Hoy día yo puedo incidir para que lo que viene sea de una mejor manera y desde ahí poder entender que ese trabajo tiene que ser colectivo, tiene que ser en conjunto con la organización, con el Estado, con quienes están involucrados, con los personajes más, porque hay cosas que nosotros al estar dentro de este sistema de protección, al crecer, no vamos entendiendo hasta que ya, en verdad, salimos, ya somos más grandes. Entonces, lo que nosotros tratamos de impulsar ahí es que se nos vaya explicando, que vayamos teniendo esta conversación, no desde la urgencia, simplemente como porque, no sé, hoy día, qué sé yo, hay una noticia que tiene que ver con esto porque hay una presión social, sino que tiene que ser, ojalá, acá como dice, donde está el logo de Gresa, ¿verdad? Dice participación activa de los jóvenes, que no sea que esta sea una práctica permanente, no sea algo extraordinario y no en base a urgencias simplemente, sino que sea una práctica constante, cómoda y que se haga familiar para los jóvenes, para los adolescentes cada día más. Eh, por supuesto, también generar esos espacios de intercambio de experiencia y diálogo con el Estado de distintas formas, remotas, pequeñas, grandes, etcétera. Ya hemos tenido algunas y han resultado bastante bien, algunas con mayor impacto que otras, y siempre estar ahí sacando lo bueno, sacando al limpio lo que se puede potenciar, lo que se puede cambiar, mejorar. Por supuesto, también una coordinación con otras organizaciones que estén trabajando esta misma temática, porque si trabajamos en reles paralelos, quizás vamos a estar apuntando a esto de distintos lados y no va a ser lo mismo que haciéndolo de manera conjunta. Afortunadamente aquí en Chile se ha llevado de esta forma y ha sido sumamente fructífero. Y algo que
Sí, nos ha servido muchísimo, yo creo, porque los tiempos están funcionando de esta forma y por supuesto las estrategias de comunicación. O sea, al menos desde Regresa hemos podido ocupar estos medios, o sea, cuando hablo de medios de comunicación, principalmente desde las redes sociales y desde ahí otros medios de comunicación se han contactado con nosotros y hemos sabido afortunadamente aprovechar esos espacios. Y la intención también de nosotros es poder potenciar eso, esas prácticas en los otros adolescentes y otros jóvenes que también estén interesados, porque a veces podemos ver las mismas caras o siempre son los mismos activistas, por así decirlo, entonces poder llevar esas prácticas no cuando simplemente nos llama el medio de comunicación, sino que ponerlas en práctica previo a eso, de forma simulada, es también un buen ejercicio y así se van empoderando ciertos talentos, ¿cierto? Y por supuesto lo que los interesa de los jóvenes. Y bueno, como ya decía, las alianzas con estos otros actores relevantes en cuanto a la infancia, como la Defensoría de la Niñez, en este caso aquí en Chile, ojalá los parlamentos y quienes toman decisiones. Eso, creo. Estaba la Vale. siguiente lámina que queríamos Sí. mostrar como algunas Sí. dificultades nomás, Ah, un poco en este proceso de incidencia que hemos recorrido juntos con Egresa, bueno, el tema que ya mencionó también Nadia y Mabel, la articulación de poner a los chicos también, digamos, en conjunto con las instituciones y que ellos sean los que puedan expresar también digamos, el camino y las sugerencias también en el ámbito de las políticas públicas. Solo quería destacar, que nos queda como 1 minuto y medio, en la dificultad que hay en conciliar los tiempos de la y los jóvenes con los tiempos de las políticas públicas y las urgencias que eso significan. Digamos, los impactos que puede tener en sus vidas y ahí el rol de las instituciones también pasa a ser súper importante. Creo también lo que hemos observado un poco acá, o por lo menos una reflexión nuestra, en este caso la hemos hecho un poco en Aldeas, como la aplicación efectiva en la práctica del enfoque de derecho y salir de la lógica tutelar, cómo el cambio cultural se va expresando en las políticas públicas. También creo, a pesar que hoy día tenemos todas las leyes, etcétera, pero en la práctica, en las decisiones, en la implementación de la normativa, en las presiones que hacen a las instituciones para que egresemos a los chicos a los 18 años, sobre todo si no están estudiando, muestra ahí todavía que nos falta em, como implementar e internalizar lo que es el enfoque de derecho y creo que ese es un desafío importante, digamos, ¿no? En esa línea. Eso creo que ya estamos con los tiempos, bueno, y creo que en Chile lo que ha pasado también es que hemos hecho un gran esfuerzo de incidencia compartida, son los problemas de confianza que hay del Estado hacia la sociedad civil por las situaciones que han habido digamos, de corrupción de algunas organizaciones de la sociedad civil, y eso ha sido un tema muy complejo de que nos perciban y nos vean en términos concretos, en la acción cotidiana concreta como colaborador y no como meros prestadores de servicio y esperamos que con las acciones actuales, con algunos cambios de autoridades, se vaya modificando, pero ha sido durísimo para las organizaciones de la sociedad civil estos últimos 2, 3 años en la relación con el Estado. Eso. Gracias, Tali y Paulina. Nos vamos acercando al cierre de este segundo bloque y para eso, pues, Ximena nos compartirá su experiencia para generar espacios que habiliten esta participación para la influencia en las políticas públicas. Así que, Ximena es de Uruguay, que nos pueden compartir desde su trabajo que facilite este tipo de procesos. Bien, bueno, un poco siguiendo lo que veníamos conversando en el primer bloque, en estas 3 acciones que tiene la plataforma que viene como trabajando fuertemente, una de las que podemos destacar en relación a la participación de los niños, niñas y adolescentes es la Semana de los Derechos, ¿no? La Semana de los Derechos se da en el marco de la conmemoración de la Convención de los Derechos del Niño.
Y bueno, y en esa semana de los derechos, lo que hemos logrado de un tiempo a esta parte, primero es como que haya sido una actividad declarada de interés departamental por el Ministerio de Educación y Cultura y juntas departamentales de varios departamentos. También se logró la movilización de más de 5.000 niños, niñas y adolescentes en todo el país, porque también vale la pena recalcar que hay como una actividad central en el departamento de Montevideo, pero hoy PIAS viene avanzando también en el área metropolitana y venimos trabajando en los departamentos de Canelones y de San José, y también replicando en algunos otros departamentos de todo el territorio nacional. También se llevan adelante más de 20 espacios formativos de mesas temáticas con expertos y activistas, que también ese diálogo nos interesa mucho, es algo que viene marcando la identidad de PIAS en esto de poder venir de la mano de la academia, también trabajando algunos temas, pero sí siempre rescatando la voz del activismo y también de la voz de la sociedad civil. Y bueno, y también se llevó adelante el primer cabildo de niños, niñas y adolescentes en Montevideo, con la participación de más de 150 delegados y delegadas, que presentaron sus propuestas a las autoridades del Consejo Consultivo Honorario de la Niñez y la Adolescencia en Montevideo, lo cual también fue muy interesante en esto bueno, del diálogo directo con las autoridades y las personas en representación de organismos e instituciones estatales, bueno, que son los responsables y rectores de las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia. También se realizaron más de 70 proyectos donde los niños, niñas y adolescentes fueron presentando trabajos en la feria de proyectos durante la Semana de los Derechos. Y bueno, también en esto que veníamos hablando de los niños y niñas y adolescentes periodistas, se formaron 45 niños, niñas y adolescentes, fueron capacitados en periodismo y vocería, y bueno, y también se logró como una buena sinergia a nivel de medios de comunicación local, siendo que más de 20 medios fueron cubriendo las distintas actividades y bueno, las actividades a nivel de redes, pero también en los medios de comunicación. Y por último, algo que se destaca, y es el pie a las actividades que venimos realizando en este año, es la firma de un compromiso de trabajo para colocar las infancias y las adolescencias como prioridad por parte de los representantes de los partidos políticos, ¿no? Como comentaba Martín en el bloque anterior, Uruguay hoy, el sábado, va a estar celebrando sus elecciones nacionales, y bueno, y esto también que comentaba Paulina, como en el caso de Chile, sí, también en Uruguay se han evidenciado una falta de diálogo que quizás también responda a determinadas concepciones políticas de cómo activar la política pública. Y bueno, y en este diálogo carente en territorio también se da bien acompañado de un retiro del Estado en los territorios, en un contexto socioeconómico muy difícil para los niños, niñas y adolescentes que viven en barrios poco favorecidos. Entonces, a raíz de este compromiso también se fue generando las mesas interpartidarias, intersectoriales, fueron 4 mesas que se celebraron en este año, y ahí ya empezamos a hablar de la participación de las organizaciones, la academia y los actores políticos, ¿no? Ya en estas mesas no participan activamente los niños, niñas y adolescentes, pero sí entendemos que en este contexto político es necesario generar instancias de intercambio. Entonces, lo que se fue haciendo fue un llamado a cada sector político, a cada partido político, y también a las organizaciones e institutos rectores en políticas públicas relacionadas con niñez y adolescencia. Y quizás también comentar un poquito de lo que venía en este último minuto, comentar un poquito lo que comentaba, hacer hincapié en lo que comentaba una de las compañeras, de la importancia del lenguaje simplificado a la hora de trabajar con los niños, niñas y adolescentes, y también en esto de poder democratizar la información, ¿no? También sabemos que en esto, lo que caracteriza a la plataforma de infancias y adolescencias es que hay muchos niños, niñas y adolescentes de distintos perfiles, de distintos espacios, de la educación formal, no formal, de centros juveniles, de club de niños, de medidas socioeducativas no privativas de libertad también. Entonces, en ese diálogo y en ese contexto también se trabajan muchas intersecciones que sí tienen que ser, que nos dan como muchísimos indicadores de por dónde ir. Y en esto que también decía Paulina, de poder traer para la política pública que sea ayornada a lo que está pasando ahora. Nosotros vemos también un cambio a nivel cultural y un cambio de paradigma a nivel de la violencia que también vemos hoy
que nuestros niñas y adolescentes son víctimas. Entonces, todo este conjunto de situaciones nos parece muy importante seguir trabajando, seguir poniéndolas en agenda y lograr realmente un diálogo político, porque sin voluntad política los cambios en las políticas públicas son imposibles. Así que más o menos por ahí pues yo estoy en los 5 minutos. Gracias. Gracias, Ximena. Y a todas las panelistas en este bloque, podemos concluir que algo que es importante plantear es el cambio de mirada en las metodologías de trabajo con infancias y adolescencia, ya que contar con la infancia y pues con la adolescencia supone una nueva configuración de la participación y sobre todo del tiempo, como lo mencionaron anteriormente, y además también exige que debe ser parte de las organizaciones una coordinación y articulación entre los diferentes actores involucrados en los procesos de participación. Con esto nos vamos acercando al final del webinar y ya hemos presentado los diferentes proyectos e iniciativas que están trabajando por garantizar la participación de niñas, niños y personas jóvenes. También hablamos de los elementos facilitantes de la participación y es momento ahora de hablar en este tercer bloque sobre aquellas recomendaciones y soluciones para que la participación de las niñas, niños y personas jóvenes sea real, efectiva, protagónica y garantista de sus derechos. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en el chat de Zoom, ya que en unos minutos vamos a tener el espacio para responderlas. Y bueno, entonces llega el momento de reflexionar qué recomendaciones o conclusiones a partir de sus experiencias de participación con infancias y adolescencias y jóvenes le darían a tomadores y tomadoras de decisiones para que esta participación sea tenida en cuenta en las políticas públicas. Vamos en el mismo orden que hemos ido participando. Les pedimos que las participaciones sean de 5 minutos, vamos muy justas de tiempo ahora. Entonces, recordar que para España tienen 5 minutos las 3 ponentes y luego así cada uno de los países. Así que adelante Nadia, Elena y Mabel. Muchas gracias, Caro. Yo creo que algunas de las conclusiones van a ser repetidas, ¿no? Hemos estado hablando durante todo este webinar y sí que veíamos que había cosas que comentábamos unos y otros que eran común, ¿no? En todos los países y en todas las experiencias. Yo suelo remarcar un par de cositas así rápidas como conclusiones, que sería involucrar a la infancia y a la juventud desde el principio en cualquier de los proyectos que se lleven a cabo, ¿no? Y sobre todo muy importante tener siempre en cuenta sus tiempos. Y ese lenguaje del que hablaban también Mabel y Ximena, ¿no? También es ese lenguaje adaptado a ellos, porque muchas veces pensamos que sí, es un lenguaje amigable, lo entienden perfectamente. Bueno, es que al final tenemos que adaptar los lenguajes, ¿no? Y también esos tiempos que siempre pensamos que podrán venir a esta reunión con tomadores de decisiones, fantástico, una mañana, ¿no? Y nosotros nos encontramos con esa problemática en el proyecto, ¿no? Que necesitamos esos espacios en los que no sean ni tan formales, sino que sean adaptados a esta infancia y a esta juventud, ¿no? Y a sus tiempos. Y por último, la importancia de darles un papel de liderazgo, ¿no? Y de confianza, siempre acompañándoles, sin un papel adultocentrista, pero siempre teniendo ese apoyo, ¿no? Y esas serían como las principales conclusiones. Yo, para no ocupar más espacio, para darle lugar a Mabel y también para hacer más dinámico todo esto, porque además tenemos preguntas interesantes en el chat, yo creo que quiero destacar lo que ha dicho Paulina, ¿no? Que el cambio de políticas al final representa el cambio en la vida de los chicos y chicas. Y creo que con esa mirada también tenemos que preparar a los chicos y chicas, acompañarles en este proceso como adultos que somos, pero también nos desafía a cambiar nuestra propia mirada, ¿no? Nos desafía a salir de ese adultocentrismo y de poder trabajar aún más para hacer efectiva esa participación. Yo creo que tenemos que seguir haciendo esfuerzos y creo que tenemos que tener siempre en la mirada en que cambiar la política pública es transformar vidas. Eso clave. Y yo creo que como otra de las recomendaciones clave y que nos llevó también la experiencia que hemos tenido ahora en Together, es que también en el momento que podemos hablar con una autoridad, creo que les estamos presentando una mirada diferente, que no solo es, y que está muy bien, basarse en evidencia, basar en los asesores que tengan en sus equipos, basarse en los técnicos, en todo eso está muy bien. Pero qué bueno es tener la oportunidad de nuevas ideas, qué bueno es que haya un espacio en donde los chicos y chicas cambien, transformen y desafíen la realidad. Y creo que de eso se trata lo más importante. A esto, en la misma línea, únicamente sumar o incorporar, incluir,
En la construcción de estos posibles proyectos, como recomendación, la construcción de estos proyectos, además de incluir a las niñas y niños, personal adulto, incluir también, en la medida de lo posible, a las personas tomadoras de decisiones o de esa parte relacionada con política pública, a ser posible, porque si no, les terminamos acostumbrando a que sean un poco espectadores, ¿no? Espectadoras de, llego, qué bien lo que me habéis venido a contar, que es súper, me voy, pero si de alguna manera pueden entrar a formar parte de ese proyecto, pueden incluso abrir la mirada a que esto no es solo que te traigan unas propuestas y unas conclusiones, sino que esto es un proceso de participación, ¿no? A que todo esto es algo que se va desarrollando en el tiempo. Aquí incluiría también la parte de rendición de cuentas, del poder devolver los resultados, ojo, tanto a las personas adultas como a las niñas y niños. Y en todo este universo, algo que es muy delicado y que también lo han apuntado Elena y Nadia a la hora de diseñar, tener en cuenta los tiempos, la gestión de expectativas. Ni por parte de las chicas y chicos trabajar con un tipo de expectativas de, me voy a reunir con, ni desde las autoridades, a las autoridades o tomadores de decisiones trabajar con expectativas de me va a venir la chavalada con unas ideas. Ojo, somos personas y con esto lo que fortalecemos también es incorporar a la infancia como ciudadanía activa, más allá de, es parte de la ciudadanía, no hay que esperar a que cumplan 18 años, a que puedan votar. Quieren estar, quieren ser parte, generemos, ¿no?, esos espacios de diálogo. Sumar el trabajo en red como fortaleza, que creo que es algo que todas las organizaciones estamos compartiendo en este webinar y que nos damos cuenta que solas no, con amigos sí, como decían los muñequillos en una serie que teníamos por aquí por España. Y nada más, incluir a esta parte de tomar de decisiones. Muchas gracias, Mabel, Nadia y Elena. Tali, Paulina, ¿qué otras recomendaciones o conclusiones nos pueden compartir ahora para potenciar esta participación? Sí, yo voy a hablar ahí unos 2 minutitos para dejar a Tali también. Bueno, lo primero, creo que una cosa que hemos aprendido, que a participar se aprende participando, ¿no? Entonces, por lo tanto, en la experiencia que hemos tenido con egresas que ya están en otra etapa, los 18 años, si queremos también empoderar, digamos, a los niños, niñas, adolescentes, en este caso de Aldea Chile, en nuestros programas implica que cotidianamente el ejercicio de la participación tiene que estar no solo en sus procesos de intervención, también como tenemos la conformación de los comités de jóvenes en los programas, que les permita también ir incorporándose a otras instancias de incidencia, como en el caso nuestro de Gresa, como hoy día establece la ley de garantía que se está implementando, los consejos comunales de niños y niñas prácticamente ya instalado en todas las comunas de Chile, el Comité Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes en Chile, el Servicio de Protección Especializado también lo tiene, por lo tanto hay una recomendación de que la participación, como lo hemos dicho todos, es un proceso, un ejercicio cotidiano también desde los adultos y por lo tanto cómo vamos formando los adultos y generamos y potenciamos estos espacios intergeneracionales, digamos, justamente para prevenir el adultocentrismo y más bien poder hacer un proceso compartido. Creo que en el caso de Aldeas Chile tenemos un gran desafío. Hoy día nosotros hasta el 2017, 2018 tuvimos procesos de incidencia con jóvenes de aldea, por ejemplo, en la construcción de la agenda de los ODS, hicimos consultas nacionales, fuimos a hablar con el ministro de Relaciones Exteriores, a presentar las propuestas digamos, de los jóvenes. La pandemia nos retrasó. Hoy día tenemos un comité nacional de jóvenes que nos vamos a reunir y Egresa nos va a acompañar en noviembre, un poco también para ir potenciando desde los jóvenes que están en el sistema de protección también su participación. El tema intergeneracional es clave, el ejercicio cotidiano nos parece que da posibilidades de que los chicos del sistema de protección que tienen una serie de características den el salto de incorporarse en espacios de incidencia más político en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? En estos consejos comunales, consejos nacionales, en egresa, en las redes digamos, de egresados de protección, etcétera. Entonces creo que eso es
son recomendaciones que digamos, estamos también asumiendo y que consideramos que son fundamentales para poder avanzar en este ejercicio de la participación y un poco tomando en cuenta también ciertos marcos de referencia como nos plantea Lundi, que son súper relevantes porque nos abre ahí otras posibilidades que no habíamos mirado en base a otros modelos más conceptuales y teóricos. No sé, Tali, si quieres agregar ahí desde ustedes recomendaciones también en este ejercicio. Sí, yo creo que ya lo había mencionado un poco anteriormente, es adaptar estos ejercicios que en la realidad se dan un poquito más complejos en espacios importantes, mesas de trabajo, qué sé yo, donde se hablan este tipo de temáticas con las personas que, que- que toman las decisiones, llevarlo a poder adaptarlo, ojalá, tomando sus liderazgos que siempre salen ahí a la luz en cuenta, a dinámicas que sean cómodas y atractivas para los jóvenes en su cotidiano. Eso por una parte, creo que existen formas, no hay que inventar ninguna rueda, creo que hay ciertas dinámicas que ya existen que las podemos llevar de esa manera. Y desde ahí también quizá poder acercarlos a otros espacios donde se realicen este tipo de prácticas, quizás con otras temáticas. A lo mejor en este caso, claro, nosotros estamos concentrados en lo que es ingreso, mayoría de edad, ¿verdad? Autonomía progresiva, etcétera, etcétera. Pero hay otras temáticas donde uno, o uno, no, uno digo ya, pero donde los jóvenes pueden aprender, ver, practicando, ¿cierto? Comunicándose con otros adolescentes, con otros jóvenes de otros espacios, de otras temáticas y ampliar un poco la comunicación, el vocabulario, ¿verdad? Su confianza, ¿verdad? Tomar consejos. eh, no quiero ser autorreferente, pero sí, afortunadamente hoy día puedo liderar esta red de egresados y algo que me sirvió muchísimo cuando era niño era poder tener estos espacios en lo académico, en el colegio, en Scout, en otros lugares donde se estimulaban esas habilidades, ¿verdad? O sea, los jóvenes tienen estos espacios desde lo digital incluso, están constantemente en conversación, interacción con otros, mayores, menores, pares, etcétera. Es que estar atento a eso, a dónde están ellos habitando y poder desde ahí quizás ver cuáles son los intereses y por supuesto cuáles son sus roles. Hay liderazgo, hay gente hay chicos que son buenos trabajando en equipo, entonces potenciar y estimular eso lo más que podamos, por supuesto, con sus referentes y a quienes ellos consideren como significativos. Muchas gracias, Tali y Paulina, por estas conclusiones. Ahora vamos a Uruguay y escuchamos a Martín y Ximena lo que tengan por decirnos aquí también, como para complementar un poco lo que ya han dicho, que como comentó Elena, hay muchas que son puntos comunes porque estamos trabajando los mismos temas, pero bueno, también desde la experiencia de Uruguay, escuchar pues cuáles son esas recomendaciones y conclusiones. Gracias, Carolina. Sí, en realidad, como dicen, el tiempo es tirano y me parece que también está bueno poder atender algunas de las consultas, de las preguntas que nos hacen por el chat. En términos de retos y aprendizaje, creo que hay mucho como para resaltar. Recién las compañeras y Tali también mencionaba esto de que no hay que inventar la rueda. También es cierto que no hay recetas mágicas, un poco yo lo planteaba al principio, pero indudablemente estos espacios de colaboración nos permiten identificar rutas y abordajes que con innovación nos permitan avanzar sobre la base de algunos conceptos que yo creo que también han estado atravesando las distintas intervenciones que hemos compartido en este espacio. Por un lado, la idea de proceso. Creo que esto siempre requiere proceso. No hay acciones aisladas o descolgadas para efectivamente estar en condiciones de generar ámbitos de apropiación para incidir en términos de lo que son las políticas públicas y con protagonismo, además, de infancias y adolescencias. Por otro lado, la idea de colaboración, de involucramiento, el tema de formación. Lo dijo con mucha nitidez, creo que fue Mabel en una de sus intervenciones. Creo que esto requiere también una apuesta decidida por la formación, lo comentaban también los colegas de Chile. Creo que la participación tiene que trabajar mucho desde lo pedagógico, ¿no? El para qué y en qué queremos incidir y fortalecernos. No ha sido históricamente, creo, fácil esto de promover espacios participativos para las infancias y adolescencias.
de pronto con otras desigualdades o con otras conquistas en materias de derechos, es mucho más fácil imaginar desde el mundo adulto, por ejemplo, cómo una marcha de determinado colectivo puede visibilizar con cierta facilidad y nitidez un asunto público. Bueno, con niños, niñas y adolescentes esto requiere de un pienso y de un acompañamiento que no deje de colocarlos en el centro de estas estrategias. En ese sentido, se ha abundado en las intervenciones anteriores. Creo que tenemos el reto de seguir adaptando lenguajes, de seguir mitigando esa mirada y esa tentación adultocéntrica. Muchas veces queremos armar la típica asamblea o la típica reunión de adultos para discutir los temas, y bueno, en realidad hay otros formatos, otras estrategias, otras herramientas que son las que a las infancias y adolescencias les interesa, ¿no? Yo a veces me quedo como en un lugar de más, como decimos acá, más veterano, más viejo de lo que quizás soy, pero me resulta impresionante ver cómo hay lenguajes hasta desde lo cultural que a veces expresan discursos y posicionamientos bien interesantes en las juventudes, ¿no? Ahora está todo este tema del freestyle, por ejemplo. Cuando uno escucha esas batallas, esos recitados musicales, esas juventudes están diciendo un montón de cosas. Es mucho más que el mero ejercicio musical, sino que también es una plataforma que ellos adoptan para decir o para expresar cómo se sienten y cómo visualizan muchos de esos asuntos que les importan. En el caso uruguayo nosotros tenemos una novedad relativa en términos de instrumentos legislativos. Hace bastante poco, en términos de lo que es la construcción estatal y de la política pública, hemos incorporado un tercer nivel gubernamental. Eso se ha hecho a través de una ley que se llama Descentralización Política y Participación Ciudadana. Sin embargo, ese segundo apellido de la ley suele quedar en una cuestión bastante más declarativa que efectiva. Ximena, en términos muy sintéticos, mencionaba la experiencia del Cabildo de Niños, Niñas y Adolescentes, porque me parece que ahí hay una oportunidad también, ver cómo trabajar desde las estructuras subnacionales de gobierno para aproximar esas miradas de las nuevas generaciones en asuntos que les afectan. Creo que generacionalmente hay grandes temas que hoy están en nuestra agenda o en esa gran y desafiante agenda del desarrollo sostenible que necesariamente implican la mirada de las nuevas generaciones y no es una cuestión solamente declarativa. Creo que las nuevas generaciones tienen probablemente mucho más conciencia en lo que implica el cuidado de los recursos naturales o en favorecer determinadas cuestiones vinculadas con la diversidad y un montón de cosas que hoy son parte de una agenda de derechos y que de pronto el mundo adulto no ha sabido trabajar o profundizar. Como Uruguay, como plataforma de infancias, profundizando un poco en lo que traía Ximena también en este año tan particular, nosotros estamos a poquitos días también de generar una actividad que tenemos mucha expectativa, sea sustantiva en esto de profundizar la visibilización de estas temáticas, que es un congreso de infancias y adolescencias. Ese congreso será protagonizado por la academia, contará con la participación de nuestras principales universidades, pero también tendrá un fuerte protagonismo de los equipos que están en la intervención y también de los propios protagonistas de estos procesos. Va a ser una experiencia que la verdad que nos tiene a todos y a todas muy entusiasmados. En términos de lo que es la incidencia política partidaria, también mencionar muy al pasar, pero esto después se puede compartir y socializar, se ha hecho un esfuerzo interesante desde el Programa Naciones Unidas en Uruguay todo este año acompañando las juventudes partidarias y se generó hace algunas semanas incluso una presentación pública de un documento suscrito por todas las juventudes de los distintos partidos a los candidatos, quienes hoy tienen aspiraciones de presidir nuestro país, lo que nos parece que también de alguna manera aproxima estas miradas en un reto que debe continuar, obviamente, porque, como decimos, escuchar no alcanza, es una condición necesaria esto de dar voz, pero también tenemos que animarnos un poco más y creo que hay condiciones para seguir profundizando estos mecanismos. En el caso uruguayo, y termino con esto, creo que vemos siempre como una oportunidad y desde la sociedad civil organizada solemos reiterarlo, en materia de políticas sociales en general y en particular de políticas de infancias y adolescencias, la sociedad civil ha tenido un papel relevante en la propia construcción de metodología y en la propia
en el propio diseño y reformulación de muchos de estos acompañamientos. Entonces, también es desafiante para los equipos y las organizaciones seguir impulsando estos espacios de trabajo con los decisores para poder efectivamente seguir apuntalando la innovación imprescindible para atender estos temas que hoy siguen exhibiendo en muchas de nuestras realidades a nivel de la región grandes brechas de desigualdad en nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que dejo por ahí para dar un espacio al cierre del espacio. Gracias. Gracias, Martín. Gracias también a todas las personas y panelistas que han estado en este webinar. Lamentablemente, después de algo más de una hora, como siempre, debemos ir cerrando este evento. Hemos tratado de arrojar luz sobre la importancia de escuchar a las niñas, niños y personas jóvenes en situación de vulnerabilidad y garantizar su participación en la toma de decisiones que afectan su vida. Sabemos que es necesario continuar realizando espacios como este de sensibilización y escucha activa y de trabajo en red con otras organizaciones sociales y tomadores de decisiones. Ahora es momento de contestar las preguntas que el público ha ido formulando a lo largo de las intervenciones, así que proceder a leerlas y darles paso para poder contestarlas. Antes de ello, también mencionar que enviaremos un enlace en este chat para que puedan consultar las recomendaciones que han hecho las niñas, niños y personas jóvenes a los tomadores de decisiones del proyecto Together, pues para que están interesantes, para que la vean y se comprometan con algunas de ellas. Entonces, bueno, voy a leer las preguntas y la dinámica, si quieren, las lanzamos y quien quiera responderla, que la responda en no más de 2 minutos porque llevamos un poco pasadas de tiempo. Entonces, como por respetar los tiempos del espacio de las personas que se han conectado, no más de 2 minutos por intervención. Pues nos han hecho una pregunta que nos dicen qué pasos se están tomando para abordar la desconfianza de nuestros jóvenes en las instituciones políticas. Sé que es un desafío que requiere enfoque integral, pero ¿cómo reconectan las instituciones con las personas jóvenes? No sé si alguien la quiere responder. Puede abrir el micrófono y en 2 minutitos le podemos dar respuesta. Carolina, a mí me Dale, gustaría Martín. recoger ese guante rapidito y en realidad me gustaría dar vuelta a la pregunta, porque hay desconfianza de los jóvenes, pero también muchas veces solemos caer en estigmatización de nuestra población de jóvenes, niños, niñas y adolescentes. Entonces, creo que ahí debemos tener una mirada desde las dos perspectivas. No solo generar mecanismos para que las instituciones puedan aproximarse y generar y construir estos espacios y estos puentes hacia las juventudes, sino también trabajar efectivamente en cambiar algunas cabezas, ¿no? Vuelvo a esto de la mirada adultocéntrica. Solemos hablar del problema de la juventud, entonces nos sentamos los adultos, a veces convocamos expertos o tomadores de decisión a decir qué es lo que hay que hacer con la juventud. Bueno, no, creo que ahí hay que cambiar el chip y hay que avanzar mucho más en esta línea de ocupar espacios y ocupar ciertos ámbitos en un lenguaje y en procesos que también incorporen los propios intereses de niños, niñas y adolescentes. Esto es mucho más fácil de decir que hacer, por eso también vuelvo a insistir en la necesaria relevancia del proceso, ¿no? Construir procesos sostenidos para que estas cosas efectivamente se vayan traduciendo en transformaciones reales y factibles. Muchas gracias, Martín. ¿Alguna otra persona quisiera aportar algo breve a esta pregunta o pasamos a la siguiente? Por el tiempo Perdón, creo que capaz mejor que... pasar, ¿no? Pero si Vale. no sé si Ximena, si quieres, Ta, está bien. Yo no, digo, que como quizás... hay 4 preguntas. Sí, por eso Ta, yo Hay también solo me tengo dos, que hay ir solo en 2 3 preguntas. minutitos, sí. Las otras son comentarios. Sí. bueno, adelante entonces, seguimos. No, No Ximena, hay adelante. Pensé problema. que habían 4, ¿vale? Así que adelante. No, que quizás en esto que venía, en la línea que venía Martín, pero capaz que profundizar en esto que tiene que ver con qué luchas eligen también, ¿no? En esto de que, por ejemplo, acá en Uruguay lo que vemos es que cuando hay una movilización por el agua, van pila de jóvenes a la movilización para el agua, ¿no? Cuando está el tema de Palestina, por ejemplo, y todo, que capaz que es muy polémico para conversarlo por acá, pero también vemos como una gran participación. Entonces, creo que también tiene que ver con esto, como cómo dialogamos y en qué lugar ponemos las inquietudes, las necesidades y las luchas que ellos quieren emprender, ¿no? Eso. Gracias, Ximena. Pues la siguiente pregunta que tenemos es, nos preguntan que les gustaría saber cómo hacer incidencia política con los chicos y chicas
¿qué tipos de dinámicas se pueden realizar para que llegue su voz a las administraciones para que se les tenga en cuenta? No sé si alguna quiere responder esta pregunta. A ver, nosotras estábamos comentando esto también aquí con Elena, y yo creo que, a ver, podemos poner a disposición los manuales y también las formaciones que se han dado para Together. Yo creo que lo hemos hablado y no es una receta, ¿no? Yo creo que partimos de la individualidad de cada chico y chica y también del interés, ¿no? De lo que estaban hablando las compañeras, de qué las puede llegar a motivar a participar. Sobre todo qué les puede motivar a los chicos y chicas y cómo hacemos que se acerquen y que participen en incidencia política está muy relacionado, o sea, está totalmente relacionado. Es decir, no pueden ser temáticas que nos gustan a los adultos, sino que tiene que ser lo que realmente les importa y se les va la vida. O sea, si no, no tiene ese sentido. Entonces, para mí la formación, y creo que para Elena también, para todos los que estamos aquí, va en doble vía, va para los chicos y chicas, pero también tiene que ir para los adultos y las personas tomadoras de decisión. Y también para las personas responsables que están día a día con los chicos y chicas, ¿no? Entonces, por ahí va en que es formación, pero también es sensibilización, es en utilizar un poco, lo fuimos hablando en los distintos proyectos que fuimos presentando, desde lo que ha sido los videos, ¿no? Pero también todo esto de que tenemos que hacer advocacy para la incidencia política y quizás otro gran socio son los medios de comunicación o las redes sociales, y en eso va a adaptarnos también a que las redes sociales son lo que manejan los chicos y chicas, y que entonces los mensajes y quienes sí deben ser portavoces, tenemos que partir por ellos y por ellas. Entonces, no hay recetas, pero sí hay posibles ideas, y que en este webinar creo que nos daría para mucho más y nos hemos extendido un poquito, pero sí que es interesante ir por esa vía, nos parece. Y yo solo ahí comentar comparto. ahí, perdón. Dale, Paulina, dale. Sí, no, medio segundo. Sí, hay un tema ahí también ¿no? de poder trabajar también como el empoderamiento, o sea, que eso cuesta mucho, como salir del mero traspaso de información a los niños, niñas, adolescentes, que es una dimensión de la participación, y recoger sus opiniones, que uno las recoge a través de consulta, etcétera, hacia avanzar a un proceso que nos acompañen en las acciones de incidencia y que puedan ir solos también a acciones de incidencia. Eso va a depender mucho del ciclo vital, etcétera. Y los espacios intergeneracionales, una experiencia que tuvimos en un encuentro en el 2018-19 con 95 chicos de aldea y de distintas organizaciones. Bueno, el encuentro fue construido con ellos. Nos demoramos muchísimo más, porque hasta el guión, todo era con ellos, pero el aprendizaje para ellos y para nosotros como adultos fue impresionante, y que para mí sigue siendo una de las acciones más lindas que hemos hecho, digamos, compartido con los jóvenes. Entonces también como uno transita y entiende la participación en las 4 dimensiones que establece la convención, hasta poder llegar a instancias donde conjuntamente podamos plantear los temas y que sean tomados en cuenta en las tomas de decisiones por parte de las políticas públicas y por parte de las propias organizaciones. Ojo, que no es solo un problema de las políticas públicas, es un problema también de las propias organizaciones que trabajan con niños, en cómo también integran las voces de los niños en las decisiones que toman a nivel organizacional, en general también la propia sociedad civil y otro tipo de organizaciones. Gracias, Paulina. Yo ahí solo Bueno, quería sumar dale, Mabel, un sí. minutín, Carol. Sí, incorporar que las chicas y chicos tienen muchos temas que les interesan y de los que quieren hablar. No todas y todos van a lo mismo, no todas y todos van al mismo. Estamos hablando de participación ciudadana, y ahí cada persona nos implicamos con un movimiento o con otro. Ojo, revisémonos si es que lo que estamos haciendo es dejarles solo hablar en algunos segmentos, con lo cual estamos jugando a ser mayores, que les hacemos su cerquito, donde, ¡ay, qué bien que la chavalada habla de medio ambiente! Cuidado, abramos más circulitos en los que hablar, donde seguramente las chicas y chicos quieren implicarse. Como bien han dicho las compañeras, cada cual y cada uno con su activismo. A mí me puede preocupar el medio ambiente, a mí la salud mental, a mí la vivienda, a mí la alimentación en mi familia, a mí los estudios. Entonces, ojo,
si preguntáramos sobre más cosas, si les dejáramos hablar abiertamente. Quieren participar en todo y quien quiera, ojo, esto no es algo obligado, esto es algo voluntario y siempre van a aparecer chicas y chicos. Puede costar más, puede costar menos, pero ahí recupero el revisémonos, ¿no? Lo que estamos autorizando o no autorizando cuando es algo que ya tienen que es su derecho. Creo que la voz le llega a la administración, le llega de sobra. Le lleva por redes, le llega por las organizaciones, nuestros informes, las reuniones. Devuelvo la pelota a que les hagan caso o no, o por lo menos le respondan sobre os tenemos en cuenta, no os tenemos en cuenta, pero sigamos dando en la tecla, ¿no? No hay ninguna receta, como decía Nadia y Elena, claro que no. Otra cosa es si creemos en que el ejercicio de esta participación, participando, nos puede llevar a estas transformaciones sociales de las que estamos hablando, ¿no? Que es algo que de hoy para mañana, claro que no. Seguro que todas y todos habéis estado en cuestiones de participación toda la vida y caray lo que cuesta la matraca, ¿eh? Caray lo que cuesta ahí llegar. ¿Por eso dejamos de hacerlo? Creo que no. Y seguimos teniendo chicas y chicos que quieren seguir estando en esos espacios. Entonces ahí sí que les pongo el ¿qué hay que hacer? Su voz llega. Removamos a quien tiene que responder también. Gracias, Mabel, y gracias, pues, reiterar los agradecimientos a todas y todos los panelistas que han estado hoy aquí, y también al público que nos ha acompañado en algo más de una hora que teníamos destinado para este webinar. Pero pues muchas gracias y con eso despedirnos. Gracias por conectarse desde Latinoamérica y España. Y les haremos también llegar la grabación de este webinar. Así que esperamos que tengan un buen día y una buena tarde. Depende del lugar en el que estén. Muchas Muchas gracias. gracias. Gran saludo. Gracias, un Chao, abrazo. chao, que estén muy Gracias, bien. saludos. Gracias, un abrazo.